Profesor, el rol de China ha cambiado en los últimos años. De ser un país pobre en la década de los 60 y 70, ha tomado un rol primordial en la economía internacional con inversión y comercio. ¿Cómo ha logrado superar esa crisis China y ser protagonista de la economía mundial? Yo creo que la China nos da un ejemplo muy importante de la importancia de la disciplina, ¿no? Y de la planificación. Ellos se volvieron parte de la Organización Mundial del Comercio en 2001. Pero para eso se prepararon durante 10 años, específicamente con un plan claro, entonces tenían claridad a largo plazo, ¿no? Eso fue muy importante. Y también la disciplina del Estado, que salía de un momento de una situación muy difícil también en China, donde pasaron 100 años de humillación, y la China también, yo creo que le ayudó toda esa experiencia y todo ese legado histórico a trazar una estrategia clara hacia el futuro, ¿no? Profesor, la crisis económica mundial ha atacado al sistema capitalista, pero China ha sabido sobrellevar y mantiene su dinámica de inversión. Hay un claro ejemplo de la inversión en el mercado interno. Este es un ejemplo de que la inversión pública está generando desarrollo económico. La tasa de crecimiento china ha sido afectada bastante, ha disminuido. Lo que pasa es que después de tener unas tasas de crecimiento de 11%, el 6 pues todavía parece alto, pero es un cambio bastante fuerte. Es decir, China, al participar en la parte mundial de conexión de negocios y de la economía mundial, no está liberada de todas las dinámicas que están pasando. Claro, China ha tenido que invertir mucho más en su propio país, también porque el público lo exige, ¿no? La gente quiere tener una mejor vida, los trabajadores quieren tener mejores condiciones, por eso también cada vez es más difícil para China poder conseguir trabajadores que trabajen por algo tan barato como lo hacían antes, ¿no? China ha perdido un poco ese espacio en el mercado internacional de proveer mano de obra a precios muy bajos, ¿no? ¿Por qué China mira hacia otros continentes como África? Yo creo por varias razones. Hay razones históricas, pero también porque ellos quieren expandir su cultura, pero también la necesidad para poder crecer, ¿no? Entonces África tiene una riqueza increíble en términos minerales, en términos de capital humano, América Latina de igual manera. Entonces creo que nosotros tenemos todo lo que ellos necesitan para un crecimiento importante que quieren lograr en el futuro, ¿no? Por eso cualquier incidente en China que ataque a la economía tiene un impacto también en América Latina. Nuestra región se ha desacelerado bastante porque hay menos demanda por materias primas, etc. Entonces eso también es importante. Se habla de las rutas, una es la ruta de la seda. Sí. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Claro, por supuesto. Esa nueva ruta de la seda de la que se habla es una ruta en donde China va a ser el líder comercial en todas partes del mundo, no solamente Europa, África, sino poder estar conectado a todas partes del mundo, como América Latina. La cuenca del Pacífico es cada vez más importante. La ruta de la seda no incluía a América Latina al comienzo de la historia, cuando la tenían, pero para ellos esto es muy importante porque es como un regresar a la historia importante de la China, donde ellos eran un actor muy importante en términos de comercio, en términos de influencia política. Esto tiene su legado en esa parte histórica, y esta nueva parte es volverse el líder del comercio mundial en una nueva etapa en donde los líderes que han existido hasta el momento están en crisis. El Reino Unido, Estados Unidos. Entonces para China también esto es una oportunidad de expandirse, una ventana de oportunidades también, de poder tener una marca mundial, de poder tener un legado que impacte la región. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver una China creciente, más emergente, más experimentada de también cómo lidiar con los mercados extranjeros, porque va a pasar una etapa de amistad también a volverse prestamista, inversionista. Entonces va a tener que defender sus intereses fuera de su territorio, y eso en términos de interés nacional es importante porque explicará de pronto por qué China va a estar más pendiente de lo que pasa en otros países para poder proteger también sus propios intereses, obviamente, ¿no? Y hablando también de esta inversión, de la inversión china, se caracteriza por la no injerencia. ¿Cuál es la diferencia con el crédito occidental? Fundamental es que el crédito occidental siempre requería cambios internos en las dinámicas de los países, reformas estructurales. Entonces decían, si usted reforma, le damos dinero. El cambio de China es que no se pide ese cambio estructural en los países que reciben dinero de la China, y eso es muy importante y se hace muy popular esa ayuda, porque al no pedir cambios hace mucho más atractiva esa ayuda.
Y hay muchos países en el mercado del sur global que no tienen acceso a los mercados internacionales. Por ejemplo, Argentina hasta hace poco tenía unas calificaciones malísimas. Nadie le prestaba a Argentina por temor a que no pagara, ¿no? China se convirtió en un prestamista, en un colaborador de los que no tenían el crédito normal. Y para muchos países en África, en América Latina, eso se volvió algo muy popular y algo muy atractivo, ¿no? Venezuela es un caso importante, por ejemplo, en el cual nadie le estaba dando financiamiento y China sí lo pudo hacer. Claro, muchas veces atado a un colateral, ¿no? En ese sentido en Venezuela el petróleo. Y el impacto después de varios años de tener esos préstamos y esa ayuda financiera es que los chinos obviamente tienen que recuperar ese dinero relacionado con la pregunta anterior, que es su responsabilidad con la gente de China, porque esa plata obviamente tiene que llegar nuevamente al gobierno chino, ¿no? Inicialmente los estudios indican que la mayoría de las inversiones chinas tienen que ver con infraestructura que esté relacionada con sus productos que necesitan en su país, es decir, puertos, autopistas. Entonces, algunos críticos de China dicen que su inversión no es realmente inversión, sino es simplemente facilitar sus rutas de salida de sus productos, ¿no? En eso se ha visto muchísima inversión, en ese sentido, en la infraestructura por parte de ellos. Y entonces le corresponde a los países de la región también tener un impacto fuerte y negociar de una manera adecuada cómo se puede aprovechar ese interés en los recursos naturales. Por ejemplo, estamos hablando del tren que uniría el Atlántico al Pacífico a través de Bolivia, es una de las rutas. Es muy importante que los gobiernos de Brasil, de Bolivia y de Perú tengan muy claro que esto no sea una autopista para sacar productos de materias primas, sino que sea una oportunidad de desarrollo local, ¿no? Para nuestros países. Eso es muy importante. ¿Cuál es la perspectiva de Latinoamérica entonces en este contexto y principalmente de Bolivia? La perspectiva de Latinoamérica con China ha sido positiva en general. Creo que ya después de varios tratados de libre comercio hay un poco de decepción porque se esperaba más. Por ejemplo, Chile, Perú, que fueron los dos primeros innovadores con un tratado de libre comercio con China, esperaban que su economía se diversificara más. Chile y Perú, la mayoría de sus exportaciones a China son puras materias primas. Claro, unos beneficios inmensos a corto plazo, pero no necesariamente a largo plazo. Otros países como Costa Rica también firmaron un tratado de libre comercio con la China en el 2014. Eso le ha dado esperanza a algunos países y creo que también es bueno, sobre todo con el desinterés de Estados Unidos. Un caso interesante en ese sentido es el caso mexicano. ¿Por qué? Porque México siempre se ha visto muy ligado a Estados Unidos. Con los cambios que están pasando en la política norteamericana, México por primera vez va a empezar a tener que mirar hacia China. Siempre lo ha mirado, pero de una manera de competitividad, no de socios comerciales. Entonces, en ese sentido, creo que China, con el abandono de Estados Unidos, también puede tener una oportunidad importante de acercarse a otros países como México en la región. Pero nuevamente enfatizo que es muy importante que nuestros países piensen que la estrategia que tienen con China sea clara, ¿no? Para que beneficie a nuestra región a largo plazo, ¿no? Eso me parece clave. Pero entonces es importante pensar que cualquier actor externo que esté protegiendo su interés nacional puede llegar a comportarse de manera inadecuada, si podemos decir así, al tratar de recuperar su dinero, al tratar de proteger a sus propios medios y sus propias inversiones, obviamente. Entonces hay una perspectiva interesante, hay una experiencia mixta. La experiencia tan negativa que hemos tenido con Estados Unidos le da a la experiencia china algo también más positivo, pero tenemos que tener cuidado. En mi opinión es importante tener cuidado, sea Estados Unidos, sea el Reino Unido, sea Europa o sea China. Creo que a veces nos falta prepararnos y protegernos más a nosotros mismos. Parte del problema es nuestra falta de comunicación y regionalismo es bastante débil, ¿no? A veces tenemos más tensiones que puntos de cooperación, ¿no? En el caso de Bolivia, ¿China es un socio de Bolivia? Cada vez más importante. China le interesa muchísimo las materias primas que existen en Bolivia. La última materia prima que les ha interesado mucho es el litio, que les ayuda a fabricar baterías muy importantes de tecnología. Indudablemente Bolivia ha empezado a hacer eso. También el gobierno boliviano ha hecho esfuerzos desde el comienzo de la presidencia del presidente Evo Morales de vincularse con China, porque para Bolivia era muy importante tener una agenda clara de desarrollo, ¿no? Desde comienzos del siglo XXI. Y eso ha sido clave. Existe una importancia en esa relación, creo que cada vez va a ser más importante. China no es el socio comercial más importante de Bolivia, pero eso lo dije de otros países hace unos años y en años se convirtió en el socio más importante de Bolivia. Algo que pasó hace poco, a Bolivia le dieron membresía en el Banco de Desarrollo Asiático, una membresía no regional,
Me parece que todo puede indicar que Bolivia es alguien muy importante para China y de igual manera también para Bolivia poder tener esa relación con China, que sea una relación de apoyo y de confianza, pero también teniendo en cuenta que cada uno tiene que proteger su interés nacional. Eso me parece algo que a veces no hacemos como deberíamos hacerlo.